Hola mi gente linda, bienvenida a mi canal, Sania contigo, un video más. En este canal vas a estar encontrando retos para ahorro, temas sobre finanzas, estoy documentando mi camino hacia la paz financiera, al mismo tiempo mi amor por las agendas y cómo las utilizo en mi vida para organizarme y cumplir mis metas. En el día de hoy voy a estar rellenando mis sobres de gastos personales y al mismo tiempo mis retos de ahorro. Así que si te interesa ver los sobres que estaré rellenando en el día de hoy, quédate conmigo que vamos a comenzar. Ok, tratando de prepararme mentalmente para no cometer ningún blooper. Voy a estar tratando de colocar las cosas un poquito organizadas aquí en mi escritorio, cosa de poder ver todo. Voy a colocar el dinero quizás de esta manera, entiendo que lo pueden ver desde ahí. Y dice que para mis gastos personales y retos de ahorro tengo 20, 40, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Un total de $157 para esta bisemana. Vamos entonces a comenzar con mi carpeta Rosita. Tengo que ponerle nombres a mis carpetas. Por ahora vamos a llamarla Rosita. Para entonces rellenar aquí, a ver si lo puedo realizar de esta manera, las monedas. Mi esposo vino los otros días con este $medio, pero no sé si ustedes tienen uno de estos envases para monedas. ¿Saben si este lo contaría aquí? Quizás. No sé, no lo voy a estar colocando, de todas maneras se lo voy a colocar entonces en su sobre a él, pero hacía muchísimo tiempo que no veía $medio. Este es del 1989. Me recuerdo a una amiguita. Voy a buscar el canal de ella, Bonnie's Budget and More. Así que para los videos de finanzas que siempre deseo mencionar un canal, hoy voy a estar mencionando dos y les voy a estar mostrando. Ya les pondré aquí Bonnie's Budget and More. Y también el próximo canal que voy a contar algo que adquirí porque me inspiró muchísimo hacerlo. Pero para no seguir tratando, vamos a colocar entonces las monedas de esta bisemana que pasó. Dice que tengo un total de 4,5. Poco a poco va creciendo. Y sí, había visto en el canal de Bonnie's Budget and More que ella estaba verificando las fechas de sus monedas. Y desde que vi ese video estoy también yo verificando las fechas de las monedas que recibo. Bien, entonces vamos para lo que restó de gasolina, que como saben, si consigo una L va para Gold Wild, si consigo una D iba para mi esposo, pero decidimos hacer un cambio. Y mientras estaba grabando sucedieron unos ruidos dentro de mi hogar y por tal razón decidí cortar esa área ya que molestaba bastante. Pero el cambio que realizamos es que solamente mi esposo es el que va a estar a cargo de verificar si sus dólares de a uno tienen la letra D y entonces él me los va a dar a mí para yo colocárselos en su sobre. Sin embargo, el dinero que yo saque de el banco, si contiene la letra D, no importa, estarían asignados para los sobres que ya yo fui presupuestando. También quería mencionar que en este video completamente olvidé mencionarles que el presupuesto de compra y mi gasolina no iba a estar estipulado, ya que fue utilizado ese mismito día jueves 14 de abril. Continuemos con el video.
Pero para mi gasolina en esta semana hubo un restante de $3. Aquí tengo una G, que no utilizo la G, pero tengo una L y una D. Voy a estar colocando la D aquí. La G va para el Snowball y la L va para mi Gold Wild. Entonces ya comenzamos con mis sobres. Ya por fin puedo colocarme dinero porque ya estamos en abril y no he gastado nada en cuanto a agendas. Hoy estamos a... puse mes 3 y es mes 4. Hoy estamos a 14. Dice que tiene un balance de $5. Y eso es lo que le estoy colocando hoy. Para hobbies, les había mencionado en el video anterior que iba a estar colocándome un presupuesto de $10 por semana, más lo que ahorraría por chancleta. Pero sacando la cuenta me estaría poniendo como que una cantidad demasiado de muy alta para cosas de agendas y quiero mantenerme restringida en cuanto a eso. Y entonces decidí mejor que solamente me voy a colocar aquí lo que ahorre en la chancleta y al final del mes todo lo que he ahorrado me lo colocaría en el sobre de Go Wild si no es que me quiero dar un pequeño gusto. Sin embargo, no me quiero dar ningún gusto. O mejor dicho, sí me los quisiera dar. Pero me voy a mantener bastante fuerte porque entonces no sé qué es lo que vaya a hacer en mayo, si me pondría entonces el presupuesto o si entonces haría otro reto como la chancleta, otras cosas así, aún no lo decido. Toda esta historia para decir que entonces el dinero que me ponga aquí sea lo de la chancleta, que se los estaré mostrando ya cuando empecemos con la agenda y los retos. Vamos entonces con David, que decidimos que solamente le vamos a colocar uno de $5 y no las D por esta vez. Le colocamos 5. Dice que tiene un total de $13. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y mi esposo mayormente me pide este dinero para comprarse ciertas cosas de tomar, Gatorade y cosas así que él utiliza cuando va a correr bicicleta. Mi hija me acaba de mandar un mensaje de video. Le dije que iba a estar grabando. Voy a verificar qué es lo que quiere y regreso contigo en un momento. Ok. Nada, me mandó un video que se hizo con agua de coco, se puso un sorbeto, así es que se le dice, un straw. En Puerto Rico le conozco yo como sorbeto. Y se echó agua de coco y cogió una strawberry o una fresa y se la puso así como si fuera una bebida tropical en el vasito y me estaba mandando un video mostrándome lo que hizo. Bien, vamos entonces a continuar con el sobre personal de Isis. Si acaso me visitas por primera vez, estos sobres son para cosas personales de nosotros. Si necesitamos alguna cosita adicional, ejemplo, si necesito algún tinte para el cabello en algún momento que yo desee darme un poco de color a mi cabello y cosas así, son cosas sencillas. Sin embargo, en el de mi hija, pues entonces es para quizás ropa y cosas necesarias que ella necesite. No es un sobre sus ahorros personales para cuando crezca, cosas así, ya que eso está directamente en la cuenta. Ah, perdón. Dice que tiene un balance de 29. Y está 10, 20, 25, 27, 28 y 29. Entiendo que no encontré ninguna I para esta bisemana. Y entonces en este sobre es que estaré haciendo el reto que les mostré en el video anterior de la mariposa para añadirle a las piezas de ropa que necesita. Necesita medias y cosas así. Vamos entonces a rellenar el de Dining Out, que voy a poner aquí que es para el Spring Break, porque ahora esta semana mi hija está
de Spring Break y estaremos realizando ciertas cosas. Nos sentamos ella y yo a realizar una lista de qué cosas quisiera ella hacer sin tener que entonces ir a gastar demasiado dinero, y fue fantástico hacer la lista con ella porque decidimos maratón de películas, ir al parque que tenemos aquí cerca a caminar, pero nosotros aquí a distancia vamos siempre caminando. Tenemos una área de donde venden mantecados o helados o no sé cómo se le pueda decir. Yo le conozco mantecado, ice cream, y ellos cocinan comida mexicana también. Cocinan tacos de carnitas, deliciosos, y los nachos son riquísimos. Y por eso son esos $30. Sin embargo, son bien económicos. Entiendo que con $30 para que vayamos una vez en esta semana como cosa especial así de Spring Break va a ser suficiente. Y por eso están esos $30 ahí. Electronics, no le voy a colocar nada. A gift van los $5 de siempre. Y les estaba mencionando que ha hecho una lista de muchísimas cosas. Hasta ahora queremos hacer una cosa especial en cada día. El lunes mi esposo tiene libre y pues vamos a ir a correr bicicleta entre familia. El martes creo que fue donde puso el maratón de películas. Nos estábamos riendo porque era como que el día de maratón y junk food. Muy comiquísimo. Esta es para entonces colocar qué es lo que iría para un pago adicional a alguna tarjeta de crédito que esté atacando dentro del Snowball, que en este caso la primera que estoy atacando es la de Home Depot. Acabo de fijarme que cogí la agenda que no era. Es esta, ¿ok? Vamos entonces a verificar cómo va mi reto de no gastar y les puedo decir que tan tararán, no he gastado nada. Hoy es día 14, como les dije, y son las 8:57 de la noche. Así que yo estoy segurísima que no voy a gastar nada porque entre finalizar este video y ponerme a editarlo para ver si lo puedo subir esta noche, no me va a dar el tiempo a mirar nada. Así que me voy a colocar de que no gasté. Estoy bastante fortalecida, les puedo mencionar, y mi amiga Gigi de Gigi's Spanish Room es testigo. Hoy que fui al banco a sacar las denominaciones, justamente al lado del banco tengo un Joann's. Y hablando con ella le digo que iba a parar en el Joann's. Fue comiquísimo porque ella, no entres, mira, da la vuelta. Fue comiquísimo. Y vi una agenda mini con la portada de las lunas que me encanta. Más había un 50% de descuento. Y les puedo decir, salí de allí sin nada. ¿Verdad, Gigi? Fue comiquísimo el apoyo. Gracias, amiga, por apoyarme de una manera tan bonita. Vamos entonces con la chancleta, que sería el donde voy a rellenar el sobre de hobbies. Pero sí, hice esa aventura de entrar al Joann's y la realidad es que salí casi corriendo. Pero no gasté nada. Vamos entonces a colorear el día 8. Estos son los lápices de colores de mi hija. Y les puedo mencionar que es la primera vez que coloreo así un reto y ya puedo entender por qué es que es tan perfecto. Es bien entretenido poder colorear estas áreas y la sensación de colorearla es como si estuviese celebrando un logro. Aquí sí me puedo dar $5 porque, como vieron, 1, 2, 3, 4 y el quinto día no gasté nada. Por esa razón lo estoy coloreando rosita. Vamos a circular el día 5, que es el que me voy a colocar.
Y a finalizar con el resto de las chancletas. Otra anécdota que quiero comentarles, graciosísima, entre yo y mi Planner Tribe, que son mis amigas queridas, Gigi de Gigi's Planner Room, Juana de Juani's Life y Lara de Plan with Lara. Gigi se encontraba compartiendo con nosotros unos artículos de agendas y yo estaba enviándoles emojis y cosas así de no puedo ver, estoy en un nospen y todas esas cosas de una manera para mantener la situación agradable para uno. Y fue comiquísimo porque Juana salió comentando: Sania, dale con la chancleta. Nos reímos un montón. Bien, vamos entonces a sumar todo para colocarlo en este sobre y dice que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 más 5, 18. $18. Tengo 5, perdón, 10, 15, 16, 17 y 18. 10, 15, 16, 17 y 18. Se supone que tenga entonces un total de 19 porque ya tenía $1 ahí desde hace muchísimo tiempo. 10, 15, 16, 17, 18 y 19. Comenzamos. Espero seguir comportándome en esto de el ahorro en cosas de agendas porque ya saben que para el 2024 quiero ir con mis amigas, mi Planner Tribe, para Go Wild. Entonces aquí ya he terminado por el momento. Vamos entonces con el próximo reto, que es el bingo para los 325 del cumpleaños de mi hija. Lo voy a cerrar así, a ver. ¿Salió? Creo que lo estoy haciendo mal. Ahí. Lo sabía. Lo sabía. Presupuesté, como me ha salido todos los más altos, yo presupuesté este relleno de sobre para 24. Yo lo sabía. ¿Y qué les voy a decir? Que me salió el 24. Wow. Les digo, creo que estas bolitas pesan. Mientras más alta la denominación, más es el peso. Vamos entonces a colocar 24. 1, 2, 3, 4. Por eso me preparé y decidí entonces sacar 24. Nunca encuentro el violeta que uso para este reto, pero ya que... Vamos entonces a ponerle la fecha de hoy y me da con... qué feo se va a ver, pero quiero que se vea el 14 bien ahí. 20, 21, 22, 23, 24. Y ya entonces este está en mi carpetita que me hizo mi mamá. Y aquí está entonces el sobre de este reto. Wow, dice que tiene ya un total de $93. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! 2, 4, 6, 8 son 80, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92. 93 ya para el cumpleaños de mi niña. Su cumpleaños número 9. Que si me visitas por primera vez son solamente $325 lo que deseo ahorrar, porque lo que vamos a hacer es llevarla a algún sitio especial, pero no hacerle un cumpleaños así, porque su gran regalo y su gran sorpresa va a ser en febrero, que vamos a ir para Disney. Ok, vamos entonces con el carro.
que para el carro son $5 por semana, pero como nosotros tenemos días de cobro bisemanal, pues le coloco 10. Entonces, 414. Qué lindo ese número, 414. 414. Y entonces vamos a colocarle los $10. Con un balance de 70. 50, 60, 70. El próximo es las vacaciones de Disney. Y para las vacaciones de Disney les quiero mostrar lo que hice. Les había enseñado que una amiguita mía del canal Cash and Spanglish, Sai es su nombre, me regaló los siguientes imprimibles. Y había dicho en aquel video que me iba a quedar con el que dijera aquí de vacaciones, más lo iba a dividir acá con prop money y cosas así. Y después cuando vi el video mientras los estaba editando dije, ¿por qué me estoy complicando la vida? ¿Por qué mejor no le coloco ciertas metas y voy llenando los sobres por las metas? Mientras voy haciendo el reto de los 100 sobres. Espero me esté explicando. Y entonces decidí colocar este aquí, que es el de los pasajes. Hicimos la investigación y es un poco menos de $1000, pero como uno nunca sabe, lo quise redondear a $1000 por si acaso de aquí al febrero del año que viene algo sucede y sea un poco más. Yo tengo aquí ya $105 en mi cuenta bancaria de Ally. Y entonces aquí tengo otras cantidades que dan a un total de $113. Y cada avioncito tiene un valor de $50. Por eso es que entonces 113 solamente coloreé 2. Quería explicarles eso. Vamos entonces a colorear el sobre 9, que ese es el que voy a estar rellenando en el día de hoy. Y adicional, si hay alguna A, también se la voy a estar colocando. Tengo 2 con A. Tengo entonces 5, 6, 7, 8, 9 del sobre 10 y 11. Aquí entonces le añadí un poquito más esta vez. Vamos entonces a ver. Un total de 124. Vamos a ver si entonces tenemos $124. Dice que tengo 100, 105, 110, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 y 124. Quizás creo que entonces me voy a colocar. Entonces estos 2 billetes reales de A5 los voy a colocar aquí y voy a poner uno de A10. Cosa de hacerlo más pequeño. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Vamos a ver. ¿Por qué? Aunque ahorro las A, cuando llegue a cierta cantidad lo voy a colocar directamente hacia mi cuenta bancaria de Ally. Voy a coger estos $5. 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces voy a hacer esto. Y para no confundir, vamos a ver si hay 124. 100, 105, 115, 120, 21, 22, 23, 24. Aún no puedo rellenar uno de los avioncitos porque no he llegado a los 150, pero por ahí vamos. Y entonces quería mostrarles cómo fue que entonces corté ese imprimible. Ella no tiene este imprimible en su tienda de Etsy porque, disculpen, no les mencioné, Cash and Spanglish tiene un canal de YouTube, al mismo tiempo tiene una tienda de Etsy de imprimibles y ella no tiene este disponible, pero tiene otros que ya verán los que tengo. Pero aquí entonces falta
que coloque las metas. Eso lo haré según vaya finalizando con alguno de los retos. Dice que es para el hotel, para la transportación, para las entradas a los parques, comidas. Y aquí entonces le puse tips también porque viene siendo como de la misma categoría. Y también en shopping coloqué los souvenirs y unexpected. También coloqué pet boarding porque yo tengo una perrita, pero aún no sé si se la vaya a dejar a mi hijo cuidándomela o si la ponga en un pet boarding. Ya eso lo decidiremos. Ups. Y ya. Por poco olvido colocar este. Pero sí, muy emocionada de tener todos mis retos aquí con el tema de Disney al mismo tiempo de los sobres. Con la carpetita de La Bella y la Bestia, me encanta. Le seguimos entonces con Go Wild, que de casualidad tengo una L. Y también de casualidad tengo el número 1 en blanco. Así que vamos a hacer esto por esta vez, porque quisiera ver cuánto pudiera añadir al pago adicional de Snowball hacia la Home Depot. Vamos a buscar Go Wild. Añadirle ese dólar, que de dólar a dólar se llega mucho. 66. Se me ha cortado el video y no sé en dónde fue que me quedé. Espero que hayan visto el relleno de este sobre que coloqué 124 y expliqué sobre esta carpeta, y que también hayan visto el relleno de mi Gold Wild, que le coloqué $1, y entonces para Gold Wild terminamos con de 65 que teníamos con 66 de balance. Espero que haya pasado y me disculpan. Dije que entonces vamos a rellenar los días 5. Para esto voy a tener que sacar este reto de aquí. Vamos a ver cómo nos va cortándolo. Este papel que yo uso es bastante grueso, sin embargo el washi, que no tiende a pegarse tanto en otros papeles, se tiende a pegar muchísimo en este. Así que ya veremos cómo me quedará al final de todo. Quizás lo que pueda hacer es colorear un poco de negro una vez finalice esa área. Pero no se ve tan mal, ¿verdad? Estoy tratando de no hacerle mucha presión al papel. Ya veremos cómo me va entonces esta. Y lo que quiero es cortarla entonces en el área blanca, cosa de que se pueda ver la línea negra y así darle más definición a la mariposa. Espero estar explicándome bien. Entonces aquí ya son 10. Vamos a rellenar $10 más, que vamos a hacer uno de A6. Este va a estar bien interesante realizar porque ya ven que es bastante grande, pero quisiera ver cómo terminaría viéndose. Ay, sí, ni siquiera lo había terminado. Sí, lo terminé. Ay, no. Esto con este papel está bastante difícil. Voy a estar haciéndolo fuera de cámara para no tardar tanto. Le voy a estar coloreando en las áreas negras que se ha perdido el papel. Muchísima pena que me da que esté sucediendo eso. Entiendo que entonces la calidad de este papel no es tan buena como para utilizar washi. Sin embargo, lo voy a terminar de esta manera. Voy a hacer este reto de esta manera. Espero, Sai, que no estés sufriendo al ver tu imprimible destrozarse. Y que les guste al final, cuando todo esté lleno, que les guste cómo quedó. Si conocen de algún tipo de papel que sea para inkjet, que funcione bastante bien con el washi, déjame un comentario para yo adquirirlo, porque me encantaría seguir incluyendo
retos como este. Voy a hacer los círculos que no le toca dinero, a pesar de que no, tengo uno de 4 y 3 de A1. Y regreso contigo, lo voy a hacer fuera de cámara y regreso contigo en un momento. Ok, aquí traté de hacer lo mejor que pude con un marcador negro, pero les comento, antes de imprimir en algún tipo de papel, verifiquen si el washi funciona y no se pega tanto como en este, porque wow, miren cómo quedaron los pobrecitos de A1, pero lo voy a dejar así. Mientras los vaya rellenando les voy coloreando entonces, porque sin embargo en la cámara no se ve tan mal, pero si se los acerco creo que sería un desastre. Vamos entonces a completar los otros $10 con este de 4, que dice que el 4 es este washi que tengo aquí. Vamos a ver cómo nos va. Quizás sea un poco más fácil porque hay washi por encima. Deseenme en suerte. Sin embargo, este washi de Recollections puede ser un poco más grueso que el de Simply Gilded. Y entonces es más difícil de cortar. Voy a colorearlo con este marcador que tengo de Faber-Castell. Y entonces ahí ya tenemos $10. Se me ocurrió hacerlo de esta manera. No sé si alguna otra persona lo habrá hecho en algún canal. Yo no he visto hasta el momento. Si has visto a alguien que lo ha hecho, déjame un comentario con su canal para entonces ver cuál tipo de papel utiliza. Bien, vamos a añadirle esos $20 a el sobre de mi hija, y le voy a mencionar aquí que es del reto de mariposa. Creo que he estado diciendo $10 y no son $10, son 20. Y entonces dice que hay un total ahora de 49. 10, 20, 30, 40, 45, 47, 48 y 49. Es una pena que se me haya dañado bastante la página porque se está viendo tan bonito, ¿verdad? Déjame un comentario qué opinas, si te está gustando. Y entonces este que tengo aquí, vamos a colocar primero este reto para entonces finalizar con el que estoy haciendo de Emergency Fund. Había mencionado en el video anterior que también lo rellenaría con washi. Pero como ya ven, el desastre que salió con este tipo de papel, lo voy a hacer coloreándolo. Si logro conseguir un papel que sea mejor, estaría imprimiendo los dos y haciéndolo con washi. Pero eso se los dejo saber en el transcurso. Por el momento vamos a colorear. Estos son $25 que estamos realizando en una de nuestras cuentas de ahorros que se fue en cero para incurrir unos gastos en el auto de mi esposo. Sin embargo, estos $25 ya eso es un depósito directo que le hacen los viernes. Esos $25 se los van a poner mañana día 15, que es viernes. Yo voy entonces a colocar aquí la fecha. No quedó muy bien. Vamos a ver si lo puedo mejorar. Vamos a ver si con este marcador que tengo de Microperm puede funcionar mejor. Y sí, así que ya sé con qué llenar esto. Y entonces yo me compré 2 cajitas de estas porque estaba viendo a mi compatriota del canal Sistema de Sobres. Ella hace sus propios sobres y hace unas cosas bien bonitas. Sin embargo, en otros canales he visto, si recuerdo cuáles son esos canales, los estaré colocando aquí. He visto que utilizan estas cajitas para hacer sobres de retos. Pensaba que estos me iban a caber aquí, pero ya veo que no. Ok, me doy por vencida. Ya veré entonces qué hago con el Prop Money. Y compré 2, una para eso, para colocar el Prop Money. Ya veré cómo lo hago. Y entonces comenzar un
reto de las 52 semanas aún no me decido, pero sí quería hacer esa otra mención. Así que ya saben, canales nuevos para este video: Bonnie's Budget and More y Sistema de Sobres. Vayan, visítenla, y si las conocen y le comentan, por favor díganle que vienen de mi canal para que ellas sepan. Muchísimas gracias. Yo a mi Props Money me encanta ponerle stickers de la Happy Planner. Y entonces le voy a colocar el depósito de esos $25, que si es electrónico se los voy a colocar aquí para que puedan ver el crecimiento de ese Emergency Fund. Espero que ya tomé la carpeta que no era. Es este. Se los voy a colocar, como les mencioné, una fotografía del balance para que puedan ver cómo va creciendo esto. Vamos entonces a poner que el día 15, que es mañana, coloqué la cuenta bancaria que es, y son 25. Va a comenzar de nuevo con un balance en 25. Y lo voy a colocar aquí para entonces yo ver así de una manera más visual y mantenerme entretenida y motivada con este reto, utilizando también Prop Money. Y vamos entonces a ver, ya que he finalizado, entonces vamos a ver cuánto tengo aquí para saber si doy un poco hacia el de Navidad, aunque no coloreé ninguno, pero quizás darle un poco, quizás $5. Tengo 10, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Sí, vamos a darle $5 por el momento, y cuando tenga entonces los 15 lo coloreo. Y vamos entonces... Un poco de desastre ahora. Y vamos entonces a colocarle todo esto, aunque tenga D y A, lo voy a colocar todo hacia el pago adicional. Poner Home Depot y ya lo olvidé. 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Y aquí totalmente cometí un error. En vez de poner, sí, eran 53, pero yo hice un pago. Y entonces lo que voy a hacer es hacer una raya cada vez que hago ese pago. Eso es lo que voy a hacer para entonces comenzar desde cero aquí, porque entonces sería 21 para el mes de marzo, perdón, de abril. Para finalizar, vamos a llenar mi imprimible sobre el crecimiento de mi canal. Les he mencionado en los videos anteriores que este imprimible es de D versus Debt, y para el día de hoy tengo 339 suscriptores. Muchísimas gracias. Significa que entonces ya aquí tengo 300. Muchísimas gracias, mi gente linda, por la gran ayuda, apoyo, por todo su cariño. Esta comunidad de agendas y la de comunidad de finanzas es una comunidad tan bonita. Muchísimas gracias a mis amigas que tienen canales de YouTube de finanzas, que siempre ven mis videos también y nos apoyamos mutuamente, y ellas también me motivan muchísimo a continuar con esto de las finanzas. Se los agradezco mucho. Vamos entonces a investigar cuántas horas vistas tenemos hasta el día de hoy. No lo puedo creer. Dice que tiene un total de 1002 horas vistas. ¡Oh! Me siento tan emocionada. Ok. 10, 100, cada uno es de 50, so ya tengo aquí 100, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 850, 900, 950 y 1000. Si tienes un canal de YouTube, visita la tienda de Etsy de D versus Debt. Le voy a dejar a ustedes el enlace de su tienda de Etsy, donde ella tiene este imprimible. Si les gusta, cómprenselo, porque es bien motivador ver el crecimiento de nuestros canales y colorearlo de la misma manera, como si fuera un reto de ahorros. Completamente emocionada. Ya tengo 2 líneas aquí y ya vamos comenzando con la cuarta
muchísimas gracias, mi gente linda, por todo su apoyo. Bueno, mi gente linda, ya hasta que ha llegado el video del relleno de mis sobres. Espero lo hayas disfrutado. Hasta que ha sido entonces el video de hoy. Muchísimas gracias. Si te ha gustado, déjame un comentario. ¿Qué opinas? Me encantaría conectar contigo. Si te ha gustado este video, no olvides darle unos deditos arriba y suscribirte a mi canal. Si le das a la campana, podrás recibir notificaciones cada vez que subo un video. De esta manera no te perderías ninguno de mis contenidos. Muchísimas gracias por estar aquí, por todo tu tiempo. No sé por qué mis dedos se ven así como que un poco negros. Quizás era el dinero. Por tu cariño, por estar aquí, por tus comentarios, tus likes, por suscribirte, por todo tu apoyo. Te envío un abrazo bien grande y mucha buena vibra. Y como siempre, nos vemos a la próxima. Adiós.